Mano a Mano con Alejandro Guillé. Hora de balances y como suele ocurrir bastante dispar, la CUT califica de éxito, el gobierno dice que fue un fracaso, pero al margen de todo aquello, el ministro Chadwick, ministro secretario general del gobierno, destaca que lo de hoy por lo menos fue una marcha masiva, pacífica, pero con incidentes al final que finalmente empañan. La CUT condenó estos incidentes también, una buena señal oportuna además. Pero muchos se preguntan, ¿ahora qué? Es la pregunta que venimos ya planteando hace varios días. ¿Ahora qué? Ya hay una expresión ciudadana que necesita canalizarse y hemos invitado a conversar al presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma. Senador, muchas gracias por venir a conversar en estos días tan agitados. No nos hemos dejado descansar. Y deje partir haciendo un comentario respecto al tema del paro, porque yo creo que hay que hacer dos distinciones. Primero, una cosa son las marchas, que yo creo que han tenido una legitimidad importante, porque yo pienso que el tema del acceso, el financiamiento y el control de la calidad de la educación son problemas reales de Chile que hay que resolver ahora. Otra cosa muy distinta es el paro que hemos visto estas últimas horas, que yo siento le producen un profundo daño a Chile y un profundo rechazo a Chile. Yo estos días he visto dos Chiles, un Chile real de gente que quiere trabajar, quiere empujar el carro, que quiere inquieta porque quiere resolver los problemas y que no le gusta vivir bajo la lógica del terror. Y un pequeño grupo de personas que está tratando de hacer exactamente lo contrario. No juzgo las intenciones, pero creo que el ambiente es un Chile paralizado, atemorizado, con saqueo, con tres escuelas recién inauguradas en San Bernardo. Es de las noticias que más me ha impactado, destruidas. Entonces uno habla de la educación y simultáneamente ve como el saqueo empieza a irrumpir en algunos lugares chilenos. Prenderle fuego a la iglesia, a la Prenderle fuego a la iglesia. Es una cosa que entonces yo, por eso que hago la distinción. Una cosa son las marchas, otra muy distinta a los paros. Y yo creo que este paro ha sido de verdad un fracaso, pero un fracaso para Chile. No solamente en la convocatoria, porque uno de día veía que la gente quería trabajar. De noche veía que lamentablemente los vándalos sentían que había un espacio de poder actuar. Y yo creo que asumido eso, la tarea de ahora es que se hace hacia adelante. Y esa es la pregunta que tú formulas. Y yo, desde mi perspectiva, hay que hacer un esfuerzo gigantesco entre todos por realmente asumir que el gran problema que tenemos que resolver es el tema de la educación. Yo ahí hago un punto de inflexión porque creo que de verdad ahí está el gran problema de Chile. En acceso, porque hoy día, no solamente universitaria, ojo, porque hoy día hay una razón por la cual los mismos presidentes de la concertación lo planteaban. El modelo, entre comillas, permitió que de tener un 12 o un 15% de acceso en la época que tú y yo estudiábamos en la educación universitaria, hoy día hay un 45%. Pero y asimismo nos damos cuenta de falta de acceso, por ejemplo, en la educación preescolar, de solo un 30% de los niños chilenos entre 2 y 6 años tienen acceso a una educación. Acceso no falta. Financiamiento, que es el problema más grueso de la educación universitaria, donde nos vemos que hay una falta de becas o un tema de costo de financiamiento que hace que muchas y con tasas de interés que son imposibles. Yo entiendo muchas familias que tienen, me ha tocado, familias que, con mi hijo, yo tengo 2 hijos, no puedo que los 2 estudien, ¿cuál elijo? Ahí se genera un problema ético imposible y que requiere una comprensión de que este modelo que permitió que muchos accedieran a la universidad, el presidente Lagos decía, recorría el mundo diciendo, me siento orgulloso de que hoy día 7 niños, de cada 10 niños o jóvenes que entran a la universidad, 7 no estaban antes de la universidad. Ese es un modelo, es parte de un modelo, pero ese modelo que fue exitoso, se construyó hace muchos años atrás, hoy día requiere modificaciones. Y las modificaciones tienen que ver con el financiamiento. Me parece que las señales que ha dado el gobierno de aumentar a 200.000 las becas, a generar un solo tipo de crédito para las universidades públicas y privadas a una tasa baja, 2%. Ojalá podamos bajarla más incluso, pero ahí tenemos un piso importante. Y tercero, mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo? Creando una superintendencia que controle dos cosas esenciales. Que si lo que le están enseñando a usted, se lo están enseñando de verdad y le va a servir para la vida, y segundo, cuáles son la calidad exacta que se está entregando a esa familia o a ese joven que hay una familia detrás. Así que estos son temas, puntos de inflexión en la sociedad chilena. Yo pocas veces he visto un momento más estelar, voy a decirlo en el sentido de que aquí tenemos 2 opciones, o un país que ha crecido, que está creciendo, que tiene todos los indicadores económicos, tenemos más empleo que antes, más inversión que antes, tenemos un sector en medio que están emergiendo y que todo el mundo nos admira por esa cifra. Por otro lado, al revés, tenemos una sensación
de intolerancia o de enfrentamiento que tenemos que resolver. Buena economía, mala política, decía el propio presidente Piñera. Ahora el presidente Santos, le comentaba antes de esta entrevista, senador que estuvo acá, el presidente de Colombia, decía, mire, yo llegué a Chile y los mejores indicadores de América Latina, es uno de los países que más crece en el mundo, todos los indicadores son perfectos, pero se da cuenta que hay un ambiente en el país de descontento, cierta intranquilidad, una efervescencia rara, extraña. La pregunta es si estamos todos más o menos de acuerdo en el diagnóstico, sobre todo que destrabando la educación probablemente se ordene todo el cuadro, porque le da una señal muy potente a la sociedad, al tema más caro, el tema que más compromete hoy día la inquietud de los chilenos, se podría ordenar en naipe. La pregunta es ¿por qué en 3 meses no se ha podido? Es una pregunta, si tuviera la respuesta exacta, bueno, seríamos pero mire, yo por lo menos comparto con el diagnóstico que haces tú, digamos. No siempre compartimos los diagnósticos, porque por eso tiene un cierto mérito para estos efectos. No, que yo considero de verdad que aquí, esto pasa, lo hablábamos antes, esto pasa, ha pasado otro momento en Chile. Pareciera cuando los indicadores económicos hace 100 años funcionaban bien, Chile nos enfrentamos, y el centenario, uno lee las crónicas, yo he estado leyéndola a propósito de los últimos años, y parecía un país que tenía todos los indicadores buenos y había un desencuentro social que nos generaba un pesimismo muy grande. Bueno, el gobierno del presidente Balmaceda, nunca Chile fue hasta ese momento de la historia más rico que en ese momento. Exactamente, y nunca tuvimos más problemas internos, digamos, y efectivamente, bueno, yo creo que hoy día pasa algo de eso, pasa algo de que la gente siente que hay un país que crece, que mejora, y con razón muchos le dicen, bueno, pero ¿cómo voy yo en el cuento? ¿En qué me cambia a mí la vida? Entonces, creo que lo que hay que asumir que hay un mundo de oportunidades que tiene que ser real para todos. Y yo creo que no ha sido real para todos como debería ser, y ese es el gran desafío. Yo creo que a algunos se le ha hecho justicia, por ejemplo los jubilados, que objetivamente generaron gran esfuerzo por la historia de Chile, y que las pensiones, nadie puede decir que son pensiones importantes, donde yo siento que el presidente de la República, el presidente Piñera y el Congreso dieron un paso muy importante la semana pasada, pues, aprobando el término a partir del 1 de noviembre del 7% que se pagaba para la salud a todas las pensiones menores de 250.000. ¿Que un reajuste de un 7 o un 5%? Que un reajuste importante dentro de pensiones que son bajas, pero que ayudan, ¿no? Bueno, ese es el mundo de las oportunidades. Para los recién nacidos, para las mamás, el tema del postnatal, la extensión del postnatal va a ser un mundo de más oportunidades para esos niños que están naciendo y para ese papá y mamá que le importa cuidar a su familia desde que nacen. La extensión de 3 a 6 meses apunta en el sentido correcto. Pero donde claramente yo creo que el ascensor social, que otro tema, no funciona bien, tiene que ver precisamente con la educación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahí está la clave y lo tenemos que enfrentar. Correcto. Vamos al tema medular. Yo creo que hay un cierto consenso que está instalando que si se destraba el tema de la educación, probablemente el país va a volver a reordenarse. Una pausa y volvemos con el senador Juan Antonio Coloma. Estamos con el senador Juan Antonio Coloma, recuperamos esta conversación después de estos mensajes. Le cuento, bueno, habló esta tarde el ministro, secretario general de Gobierno, y dice que, ministro Chadwick, que el tema acá es claramente la educación, y que por lo tanto hay que poner ahí el esfuerzo principal y que el gobierno está trabajando en eso. Pero digo, de la misma manera como se trabaja, hay una cierta sensación que los actores del tema nunca se han sentado directamente a conversar. Se mandan mensajes, se dejan cartas, se hacen emplazamientos, pero como que algo ha faltado, la cereza de la torta. ¿Cómo se resuelve eso? Como todo en la vida, uno requiere de buena voluntad de todas las partes, tirar el carro para el mismo lado y no tratar de sacar una ventaja o un orgullo malentendido. Pongamos de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que primero que este es un tema que viene de atrás, hace muchos años atrás, que tuvo sus cosas buenas en el sentido del acceso a la educación, pero claramente sus problemas respecto al tema del financiamiento. Y quiero recordar algo, empezar que hizo referencia al senador Chadwick, que yo hablé en el Senado la semana pasada, que uno de los grandes problemas de hoy día del financiamiento fue una ley del año 2006, que la oposición de la época, o sea, los partidarios del actual gobierno votamos en contra, que es aquel que establecía 2 sistemas de crédito distintos, uno para al 2% para las unidades tradicionales, el Fondo Solidario y el Fondo Naval del Estado. Ahí hay una gran desigualdad. Entonces aquí hay errores que se cometieron no hace mucho tiempo que hay que corregir. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Primero, que el gobierno tenga capacidad de oír, y creo que la ha tenido, de verdad. Yo siento que ha habido una capacidad, todo el país, todos nosotros creo que, y esto es un mérito en gran parte también de los estudiantes que han planteado su problema en forma gráfica, y la gente ha entendido que hay una razón por la cual luchar, siempre en método pacífico y no involucrándose después en paro, que yo creo que ha sido el gran error que se ha cometido. Pero capacidad de oír, capacidad de proponer,
creo que lo que ha hecho el gobierno, ¿sabes? Primero el ministro Lavín y después el ministro Bulnes, es súper potente. O sea, yo nunca había visto un paquete de medidas que vayan a la vena del problema educacional más potente que el que este gobierno ha planteado. No solamente por los 4.000 millones de dólares adicionales, que es una cantidad muy importante de recursos, sino por el espíritu. El espíritu es que haya una oportunidad y que no haya nadie que pudiendo estudiar en la educación superior deje de hacerlo por un problema económico. Y para eso que se hayan aumentado a 200.000 las becas. Es muy importante que haya una disposición a bajarle el endeudamiento en vez del 6% al 2% como máximo. Es muy importante que haya una repactación de los deudos de 110.000 créditos universitarios que se otorgaron y que hoy día están en pago. Es muy importante que haya un ánimo también de que el acceso futuro y la calidad de educación tengan un antes y un después. Me parece que es clave. Siempre se puede uno decir, bueno, algo más habrá, bueno, tenemos que hacer siempre el esfuerzo, pero sí entendiendo que también tenemos que hacer las cosas con racionalidad. Creo que lo que corresponde ahora es el del Parlamento. Creo que los otros actores han hecho su pega. Lo importante del Parlamento es que tengamos capacidad, a partir del próximo martes, que se empiecen a ver las leyes, empezar a reflexionar y a despachar lo antes posible. Mira, hay una ley que entra el día lunes, que es clave que cambie el sistema de financiamiento y de beca. Si nosotros somos, en 15 días, puedo poner un ejemplo, capaz de aprobar que haya un solo fondo común para todos. Un solo fondo, 200.000 becas y repactación de los créditos. Ese va a ser el primer proyecto. Va a ser el primer proyecto. Si somos capaces de aprobarlo rápido y con buen espíritu, porque uno siempre puede decir en vez del 2, el 1,8, tratemos de buscar lo que se puede del país, eso va a ser un avance importante. Si después nos ponemos a ver el tema de la superintendencia que mejora la calidad de la educación y somos capaces de ponernos de acuerdo en eso, va a ser una señal para unos y otros muy potente. Entonces, creo que es la hora del Parlamento. Y yo creo en la democracia representativa, no creo en otra forma de actuar las cosas. Ahora, y creo en la voluntad. Mira, pero lo importante que termino es que creo que hay una voluntad súper valiosa de avanzar y aprovechar esta oportunidad. Pero para eso tenemos que tener voluntad y ganas de todos lados. Porque si un lado dice, ¿sabe qué más? No quiero, y nunca va a querer, nunca vamos a entregar un acuerdo. O sea, al contrario. Alguien dice no, del otro inverso tampoco vamos a lograrlo. Entonces, estos son los momentos que pueden ser mágicos, en donde podamos darle decir no a los paros, no a la violencia, sea la educación, sea los cambios. Creo que si somos capaces de lograr ese escenario, esto puede ser un recuerdo positivo. Correcto. Usted planteaba el tema, senador, en relación fundamentalmente al sistema universitario. Me imagino que eso va a incluir también a lo técnico profesional, ¿no es cierto?, como crédito del 2%, un mismo fondo. Eso es lo que el país necesita. Mira, sí. La educación, voy a dar un dato, la educación superior permite que haya un ascensor social que funcione en el país. Un joven que llega a cuarto medio, versus un joven que tiene una carrera técnico-profesional terminada, el cuarto medio gana la mitad de un joven profesor técnico. Y si es universitario, un tercio. Entonces, este es el gran ascensor social del mundo de la oportunidad, de permitir que efectivamente haya el que tenga capacidad, ganas, que es muy importante, voluntad, pueda progresar. Para eso hay que pensar la educación superior, universitaria y técnico-profesional, porque aquí se habla poco de los técnicos profesionales. Probablemente ellos no van a paro, probablemente ellos tienen que pagar muy caro sus créditos, probablemente trabajan y probablemente tienen responsabilidades familiares. A ellos tenemos que darle una mano, y la mano que nosotros hemos pensado a partir del gobierno es la misma que se le da a los universitarios. Tenemos que generar un ámbito amplio. Me parece a mí esencial llegar por lo menos a eso. Tengo la impresión que cuando se conversa sobre la educación, el tema universitario parece más fácil de canalizar, porque incluso están los aportes basales, están todo el mundo de acuerdo que hay que ponerle más plata a las universidades, que es necesario fiscalizar, acreditarlas, en fin. Vamos a la enseñanza media, donde está el mayor centro, básica y media. Los jóvenes han planteado un eje y eso ha generado una discusión en torno al modelo de educación. Si es, en el caso de la educación básica y media, el lucro es un factor que cruza o es posible, viable, un buen sistema educacional sin lucro. Creo que está centrado hoy día el debate esencialmente en este tema y según cómo se despeje esto, se verá cómo se despeja el resto. ¿Ve viable un sistema educacional básico medio sin lucro? Mira, yo creo que hay que siempre reflexionar lo que uno busca. Como todo en la vida, si uno se pone, digamos, sin reflexionar, puede tomar una mala decisión. Yo de verdad siento que lo relevante en materia educacional es la calidad. Para mí ahí está el eje. Entonces la pregunta no es si la educación tiene o no tener lucro, es cómo hacemos para que la educación sea lo mejor posible. Y desde mi perspectiva, la clave es generar las oportunidades y la libre opción. Hay un artículo que salió ayer en los medios de comunicación muy interesante del Acua, el apellido, digamos, que él plantea lo que no podemos hacer es volver al siglo XIX, donde había dos tipos de educación. La
religiosa. El Estado y la religiosa. Sí. Eran las dos alternativas. Y no había nada en intentar. Yo no creo en eso. Yo creo una amplitud de oferta en donde las familias puedan resolver cuál es el mejor establecimiento educacional, asegurando que haya educación pública siempre a todo evento para aquel que quiera asumir, pero también dar opciones al mundo privado. Si hoy día el 60 y tantos % de la educación media, ¿o por qué tantos jóvenes van de la educación pública a la educación media? Es a la educación subvencionada. ¿Por qué? Porque ven que hoy día hay una mejor calidad. Entonces, yo no creo justo decirle a esa familia que tiene una educación subvencionada particular, decir, no, tienen que volver a la pública o tienen que ir a una religiosa. Yo creo que, depende de dónde, volviendo a tu pregunta, yo creo en la iniciativa privada, creo en la clave en la calidad de la educación y creo que las familias tienen que elegir. No creo un Estado súper poderoso que atraiga y que amase todos los establecimientos educacionales para que haya una sola educación. De verdad, no lo creo. Vamos a una pequeña pausa con el senador Juan Antonio Coloma, ya estamos. Mano a mano con el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI. Estamos tratando de entrar a ver si es posible encontrar y acercar posiciones. Ya le planteaba el tema del lucro, que para los estudiantes es muy caro, sobre todo porque piensan que es un derecho, entonces no puede nadie lucrar. El tema es también las realidades, cómo un país evoluciona en una dirección u otra, que tiene también que ver soluciones reales. ¿Cómo se resuelve el tema de la educación pública? Porque incluso muchas personas que me dicen, mira, si la mejor manera es, si tú tienes una educación pública de calidad, equivalente o mejor que la privada, como llegó a ser en alguna época en Chile, la gente se va a devolver a la pública. Pasa cuando las ISAPRES se encarecen mucho, la gente se va al FONASA, sobre todo cuando hay crisis, etcétera. Pero tiene que haber una alternativa y parece que hay que poner el énfasis también en mejorar la calidad de la educación pública más que en estar mirando qué pasa con la subvencionada, que igual tiene que ser fiscalizada porque también es bastante heterogénea. La pregunta es cómo se hace despegar la educación pública, porque además se están presentando otros hechos, y es que los jóvenes de la clase media se fueron al subvencionado y por lo tanto el capital social del alumno que está en un colegio público hoy día es menor que el que tenía antes. O sea, es muy difícil reponer lo que no puede dar una familia, lo que no puede dar un contexto. Dos comentarios. Primero, desde mi perspectiva, lo menos, esa es la forma correcta, como tú lo has planteado, de enfrentar el tema, que sean las personas las que decidan. No que exista, como alguna idea he visto, una especie de superestado poderoso que asuma el tutelaje de toda la educación en una sola mano. Creo que eso sería un retroceso. Y una educación estatista, yo no lo creo, yo creo en la libertad, creo en la libertad de elegir. Y que haya educación pública y que haya educación privada, que sean las familias las que puedan elegir. La educación pública creo que también se puede avanzar. Y yo creo que el presidente Piñera lo ha planteado respecto de alternativas a la municipalización. Hoy día, básicamente, la educación pública se imparte a través de los municipios. Hay municipios... ¿Se va toda la educación a estas organizaciones descentralizadas o una parte? Porque no me quedó claro en el último discurso del ministro si se refería a ¿se acaba la municipalización o es parcial? Es parte del debate. Desde mi perspectiva, yo creo que hay municipios, porque también quiero decirlo, porque a veces pareciera que todo le disparan a los municipios. Hay municipios que hacen la pega. Yo conozco alcaldes de distintos sentidos políticos que le importan mucho la educación y que se esmeran y que invierten recursos municipales y que vibran con la prueba CIMSE y que hacen un esfuerzo por mejorar y son muy notables esos esfuerzos. Otros que no lo hacen igual. Creo que tiene que haber, por tanto, alternativa a la municipalización. Que los municipios que cumplen la pega, para eso va a estar la superintendencia, para fiscalizarla puedan seguir administrándolo. Pero aquellos que no lo hagan, hayan alternativas. Se han pensado, y aquí tenemos que imaginarnos, distintas fórmulas. Por ejemplo, fórmula mixta, donde haya representantes del gobierno regional, pensemos el tema regional que es muy potente, representantes de los profesores, representantes de los padres, que sean capaces de administrar con vinculación al gobierno regional. ¿Qué cosa más importante para invertir para un país? Los gobiernos regionales invierten a través del FNDR que la educación. Yo creo que no hay nada más relevante. Entonces, fórmulas diferentes de administración, donde de alguna manera pueda competir legítimamente los municipios con organizaciones cuando funcionan, y si no funcionan, tener organizaciones de composición mixta que puedan velar de distintos ámbitos por esa calidad de la educación. O sea, yo creo que hay espacio para imaginar, idear fórmulas de mejoramiento de la educación pública que hoy día está solamente municipalizada, respetando los que hacen bien la pega, que hay algunos que lo hacen bastante, pero también mostrando alternativas a través de este tipo de organismos nuevos que estamos pensando. Y en el caso de la subvencionada, ¿cómo se enfrenta la heterogeneidad que tiene? Hay colegios subvencionados que funcionan maravillosamente bien, que han hecho esfuerzos, que incluso son proyectos de profesores, la mayor parte, la mayoría, que tienen un proyecto educativo, pero hay otros
que han sido desastres. Me ha tocado saber de casos de colegios donde se alteran las actas de nota, las actas de asistencia, se despide a los profesores en diciembre, se les recontrata en marzo. ¿Cómo se termina con ese tipo de colegios? Para eso está la superintendencia. Y esto es el rol clave. Yo creo, de repente uno simplifica, digo, el Estado yo lo encuentro que es muy importante, en aquello que le es propio. No creo en el Estado empresario, pero sí creo en un Estado fiscalizador. Y cuando hay particularmente recursos públicos, a mí me importa saber cómo funciona el establecimiento que está financiado en esa lógica. Y ahí es donde la superintendencia adquiere un rol muy importante para diferenciar de aquellos subvencionados que han hecho, oye, han generado una cantidad, porque han permitido que algunos sean educación superior muy notable. Yo conozco casos, igual que tú, digamos, personas que han dedicado su vida, muchos profesores, precisamente a educar, que es una noble misión, y otros que no lo han hecho bien. Bueno, la superintendencia está para diferenciar, y aquellos que lo hacen bien seguirán recibiendo la subvención, que dicho sea de paso, y esto viene el ministro Lavín, se está duplicando, porque objetivamente se entregaban 40.000 pesos hace poco tiempo por alumno, y todos los estudios nos dicen que se requiere 3 veces esa cantidad para hacer una educación de calidad. Bueno, parte de eso tiene que ver con la subvención. Aumentar o duplicar la subvención, que es el porcentaje que para está los públicos hoy día en el como gobierno. Para los públicos y a los subvencionados. Si Mire, esto no funciona sin recursos. Y los recursos están. Mira, la buena noticia es que los recursos están. Ahora, el desafío es cómo con estos recursos somos capaces de armonizar la educación pública con la educación privada, generando incentivos en la calidad. ¿Qué le importa de verdad a los papás y las mamás? Con quienes comparto miles de reuniones, particularmente en la séptima región, le importa que su hijo sea más que uno mismo. Eso es lo que todos me dicen, que mi hijo sea más que yo. Para eso requiere una mejor educación, una calidad de educación, más que discutir respecto a la procedencia. Es una pregunta que ya me quedó muy poco tiempo, pero en todo esto que hemos vivido, y lo saco un poco de esta discusión, porque estamos hablando para los jóvenes que están en el sistema educacional, pero también hay un Chile que ha emergido y que ya hace muchos años, 20, 30 años, no sabría decirle con precisión, probablemente unos 30 años, que es un Chile de una radicalidad creciente, de un nivel de virulencia gigantesca. Hoy día se intentó quemar una iglesia, se agredió a los que estaban marchando, o sea, hubo unos pugilatos feroces en la calle. Hay allí un sector de Chile que tiene un veneno en el alma, causado probablemente por el contexto en que viven, pero donde empieza a tener cierta semejanza con fenómenos que conocemos en otros países de América Latina, ¿no es cierto? Estas maras en Centroamérica, estas mafias organizadas, están organizados, tienen coherencia entre ellos, adhesiones, lealtades, jerarquía, actúan en una forma coordinada. Estos grupos violentistas, ¿está en la agenda del gobierno empezar a meterle mano a eso? Absolutamente. Yo comparto contigo la inquietud. Yo creo que aquí hay dos elementos que son clave. Primero, la conciencia ciudadana. Y esta cosa hay que discutirla, verla. Estamos, obviamente, uno ve de repente realidades de otros países que dicen, nunca lo va a pasar. Ojo, esas personas tampoco querían, esos gobiernos o esas oposiciones de esos lugares, tampoco querían que le ocurriera, pero le ocurrió. ¿Por qué? Por falta de conciencia social. Creo que generar, por lo mismo, generar o llamar a paros, sabiendo que esto puede ocurrir, lo encuentro un profundo error, que es distinto cuando uno llama a una marcha, que la tiene perfectamente, sabe dónde la va a hacer, en lugares que no generan problemas. Y esa es la responsabilidad, a mi juicio, de la CUT y de quienes se adhirieron a ella, de generar espacio para que estos grupos, que son pequeños todavía, pero muy peligrosos, puedan puedan hacerse cargo en la sociedad. Y segundo, siempre la voluntad del gobierno de mantener el orden público. Ese orden público, yo sé que es una lata hablar, porque da la sensación de un Estado que aplica la ley. Es que es muy importante que nosotros sintamos, tú y yo, todos los chilenos y chilenas que están viendo los medios de comunicación, que aquí hay leyes y hay un gobierno que hace cumplir. Pero fue el tiempo, senador. Velar y defender por último a Carabineros. Carabineros es un gran elemento que tenemos que cuidar, y yo aprovecho a hacer un homenaje a los 7 baleados que hay hoy día y a los miles de carabineros que nos ayudaron a tener más seguridad estos días. La pregunta ya no se la alcanzo a hacer a usted, la dejo plantear nomás, pero anoche hubo grupos de narcotraficantes controlando sectores poblacionales que se hicieron presentes. Y ya no es solo el negocio, es cómo están dominando áreas poblacionales. Bueno, senador, muy agradecido por esta conversación. Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, que ha venido a conversar con nosotros. No vamos corriendo, muchas gracias.